Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Muy bien, estamos listos. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí desde la Universidad del Salvador. Vamos a transmitir desde aquí la entrevista de esta mañana. Hemos comenzado a partir de esta semana una modalidad de traer la entrevista hacia los sectores de la sociedad salvadoreña, a diferentes sectores. Quiero comentarles que hace unos días también Canal 12 lanzó una iniciativa que se llama Consulta Ciudadana. ¿Qué le quieres preguntar a tu próximo presidente y vicepresidente de la República? Donde estamos dando participación, por supuesto, a distintos sectores de la sociedad salvadoreña, pero también acercando las inquietudes de estas personas hacia los candidatos a la presidencia de la República. En esa dinámica es que estamos aquí desde la Universidad de El Salvador para transmitir esta mañana nuestra entrevista. Y nuestro invitado esta mañana es Marco Rodríguez. Usted le conoce muy bien, Marco Rodríguez, que fue subsecretario de Transparencia durante la actual administración y luego pasó a coordinar el trabajo de campo del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de tal forma que conoce muy bien el contenido del programa de gobierno que está ofreciendo el FMLN, y vamos a hablar precisamente sobre ese contenido. Pero también hay datos interesantes. Hace apenas algunas horas se han dado a conocer las últimas encuestas en nuestro país, donde según los datos, los números, ¿no? El partido Frente Farabundo Martí tendría hasta 16 puntos en algunas encuestas y tendría 10 puntos en otras encuestas. Hay 2 encuestas y ahora mismo, este día, habrá nuevas encuestas y nuevas mediciones. Así que, Marcos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí en la Universidad del Salvador, ¿no? Y, por supuesto, en las cámaras de Canal 12. Bueno, buenos días, Romeo, buenos días a todos los televidentes y buenos días a los estudiantes que están aquí. Para mí es realmente un honor estar en este programa, sobre todo por estar en la Universidad de El Salvador y destacar la importancia que tienen los periodos preelectorales, sobre todo como espacios de formación cívica, de debate ciudadano, ¿no? Y de formación política a nivel nacional. Muchas gracias, Marcos. Debo decir también que me siento de verdad como en casa, porque yo egresé de la Universidad de El Salvador, me gradué de la Universidad de El Salvador en el año 1992, en el año de la firma de los acuerdos de paz. Egresamos de acá después de momentos muy difíciles, obviamente, aquí en la universidad, como las sucesivas tomas que tuvo la Universidad de El Salvador. Recordamos la última, que fue en manos de el coronel Elena Fuentes, ¿no? Que debe probablemente estarnos viendo en este momento. Y bueno, nos fuimos a estudiar al exilio en ese momento, nos fuimos para la Alameda Juan Pablo II, donde hubo instalaciones improvisadas y continuamos desarrollando nuestra labor académica. Así es que de verdad es para mí un honor también estar aquí. Marco, desde que tú comenzaste a trabajar este programa de gobierno del FMLN, a encabezar esta consulta que hizo de alguna manera, ¿cómo ha evolucionado realmente? ¿Cómo ha sido, según tu análisis, la aceptación que ha tenido esta propuesta que ha generado el partido Frente Farabundo Martí? Bueno, te voy a contar no un secreto, pero algo personal. Un amigo me llamó hace unos días porque había llegado el hermano que vivía en Inglaterra. Y lo habían invitado a la Universidad de Cambridge, ¿no?, a una plática sobre El Salvador, como era salvadoreño, y el tema en discusión era la campaña electoral del Salvador. Y lo que estaban diciendo que esta campaña electoral del Salvador es una campaña muy interesante, porque la izquierda elige un mecanismo de candidatura o unos candidatos que aparentemente no eran desde el punto de vista de la mercadotecnia los más adecuados, los más atractivos, ¿no? Y que comienza con números muy negativos y se logra revertir. En el mes de abril, cuando yo renuncié al gobierno voluntariamente, es decir, sin ningún tipo de presión, porque pensé que sumarme a la campaña era en ese momento lo más importante, realmente yo pensaba que íbamos a ganar, pero por un pelito, ¿cierto? Es decir, y toda la gente me decía lo mismo, mucha gente me dijo que estaba loco, ¿no?, que cómo me iba a salir del gobierno para sumarme a la campaña, que estaba cuesta arriba, que lo mejor que podía hacer era terminar bien mi periodo como subsecretario de Transparencia.
Y pensando, viendo retrospectivamente, creo que la campaña evolucionó de una forma muy interesante, muy positiva, ¿no? Y que ni el Partido Arena, ni la ciudadanía, ni nosotros pensábamos que iba a revertir de esta manera. Sería interesante un día sentarse a ver cuáles son los aspectos que llevaron a un cambio de correlación política tan grande. ¿No tienes tú, alguna idea? A lo mejor es la forma como se ha hecho en la campaña, o podría ser, pues porque así lo dicen las encuestas, ¿no? Que al final quedan dos competidores, que es el FMLN y el Partido Arena, y cuando se ha preguntado, y este es un dato, de nuevo lo digo porque de repente adjudican palabras a uno que no las ha dicho uno, sino que más bien está repitiendo datos estadísticos. Hay un dato constante que ha aparecido en las encuestas recientemente y dice que más del 60% de la población no quiere que Arena vuelva al poder. Ese es un dato que lo reflejan las encuestas de las universidades, incluyendo por supuesto la más reciente o la última que hizo la UCA, ¿no? ¿Podría ser eso uno de los factores que está incidiendo en que realmente la gente se esté inclinando o se haya inclinado por la fórmula del FMLN? Yo creo que en parte sí, fíjate que hay un aspecto estructural primero. Uno en una campaña puede tener asesores, puede tomar mejores o peores decisiones, pero hay una cosa en el fondo que es la siguiente. Si usted no tiene nada que mostrar, ni Mandrake el mago le puede levantar una campaña. Cuando comenzó esta campaña, había una visión crítica bastante fuerte hacia el gobierno del presidente Funes, ¿no? Una visión crítica que se reflejó en las elecciones del 2012 y que lo que decía básicamente es que la gente quiere tener un mejor país que el que tiene, que hay problemas grandes que no se han resuelto todavía, ¿no? Y que este gobierno no solamente tuvo que aprender a gobernar, porque es la primera vez en muchos años que no había un gobierno de los mismos, entre comillas, ¿no? Sino porque no encontramos el gobierno en un contexto económico y en un contexto internacional muy difícil. Sin embargo, conforme nos acercábamos a esta campaña, se estableció para mí correctamente lo que tú dices. Una dicotomía que era, ¿quiere volver al pasado o quiere continuar abriendo una ruta que es difícil para el país, es un nuevo esquema de desarrollo, ¿no? Que tiene sus riesgos, pero que es distinto? Ahora, perdona, ¿y el pasado es sinónimo de clave. malo en este caso? Porque podría ser que de repente dices, bueno, quiero volver al pasado, quiero rectificar esto, ¿no? ¿No es el caso? Fíjese que yo soy originalmente uruguayo. Y los uruguayos siempre son criticados porque tienen una visión muy buena del pasado. Cuando fueron campeones mundiales, dicen que es una sociedad que mira el pasado. Y de gente de mayor de edad. Por sus logros. Por sus logros, y que siempre añora y dice esta frase de Manrique, el poeta español: todo tiempo pasado fue mejor. Y a mí me extrañó mucho, tengo ya 30 años en El Salvador, ver que aquí es al revés. El pasado no se ve bien. Y no se ve bien porque es espantoso. O sea, no es porque la gente sea distinta, es que realmente ha sido un país muy desigual, un país muy duro para vivir. Aquí la violencia es eterna, el miedo es eterno. Lo que cambia es el motivo porque lo matan a uno, ¿no? Y el motivo por el cual hay que tener miedo. Entonces la gente con justeza, ¿no?, ve negativamente el pasado, y al contrario que Uruguay, es una sociedad sumamente dinámica, sumamente agresiva, muy joven, y que tiene una visión muy positiva de cara a que, al contrario de lo que me dice Manrique, el futuro siempre puede ser mejor. Y en ese sentido, no es que la gente ve subjetivamente el pasado malo porque se le ocurre, es porque es malo. Tú mismo lo dices, esta universidad fue saqueada, fue cerrada, aquí se mató gente, fue algo espantoso. Tenemos, la democracia que estamos viviendo ahora costó 100.000 muertos. Otros países lo han hecho con costos mucho menores. O sea, realmente al pueblo salvadoreño le ha costado muchísimo construir en cada momento su presente y un futuro mejor. Entonces yo creo que la gente con toda razón dice: no quiero volver al pasado. Y te quiero agregar otra cosa. Lo interesante es que la campaña de Arena no logra presentar un solo elemento que valga la pena en su pasado. La campaña de Arena es una campaña montada en función de demostrar las insuficiencias de este gobierno, las cuales son muchas.
¿verdad? Es decir, no, está muy ¿Y lejos por de qué ser. no logra presentarlo? Porque no los tienen, asesores, ¿qué van a o porque decir? los Voten asesores por no nosotros, no que han dolarizamos. identificado esos logros importantes del pasado, o porque no tienen ¿Qué logros, como logros tú dices. tienen? ¿Qué logros tienen? Dígame uno. A ver, crecimos después de la guerra porque había una demanda contenida de 20 años de recesión. Nos llevábamos bien con la empresa privada, ¿no? Bueno, genial. ¿Y qué pasó, pues? Si se llevaban tan bien, ¿dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la equidad? ¿Dónde están los empleos que hoy reclaman? ¿No? Realmente. Es más, este gobierno, con todas sus dificultades, creó más empleos formales que los que crearon los gobiernos de Arena. Y eso es mucho decir en un momento de crisis y en recesión económica. Entonces realmente cuando uno analiza, y yo lo he pensado esto mirando la televisión y mirando a los candidatos de Arena, a ver qué se les ocurre decir. Y realmente reviso, y a veces digo, bueno, y si yo fuera asesor de Arena, ¿qué les diría? ¿Cierto? Si estuviera en ese trabajo, y no se me ocurre qué puedo presentar. Entonces en realidad, si usted escucha la propaganda de Arena, está en un 90% centrada en insuficiencias, en algunos casos injustas, en otros casos justas. Pero hombre, yo prefiero votar por alguien que trata de hacer algo distinto, aunque tenga insuficiencias, a que alguien que no puede presentar nada. En ese sentido, Romeo, en ese sentido, yo me pregunto, bueno, realmente, incluso en esta inconsistencia de que una cosa pega y la otra no pega, que primero lloro y mañana saco un revólver en la televisión y digo que yo sé, usted sabe, pero alguien sabe y algún día lo vamos a poder hacer, ¿no? Es decir, en realidad es tal la oscilación en el discurso de Arena. Hasta el día de las elecciones eran las maras. ¿Se acuerda? Es decir, todos contra las maras, lucharemos contra las maras. Claro, era un eje de campaña del partido. ¿Hoy desaparecieron las maras? ¿Desaparecieron? Ya no se habla de las maras. Entonces, si los periodistas fueran más agresivos, si le dirían, bueno, señor, ¿y qué pasó? Ya terminó con las maras, dijo que lo iba a hacer en 100 días, quizás terminó en una semana. Entonces, realmente es una campaña muy inconsistente que tiene muy poco que mostrar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiero limitarme a criticar al partido oponente? No, quiero decir que creo que nosotros hemos hecho las cosas más o menos bien, pero que también ellos han colaborado, han hecho cosas muy mal hechas. Marcos, entiendo que este es un gobierno, digamos, de alianza, ¿no? El que estamos viviendo en este momento. Todos recordamos cómo la alianza que formó el Partido Frente Farabundo Martí, con distintos sectores, incluyendo la candidatura, por supuesto, del presidente Mauricio Funes. ¿Se está replicando eso realmente en este nuevo ejercicio de cara a los próximos 5 años? Yo creo que se está replicando y se está mejorando. Creo que hubieron varias decisiones importantes. La primera fue la incorporación de Óscar Ortiz a la candidatura. La segunda fue llamar un diálogo abierto por parte de Sánchez Serén, del candidato Sánchez Serén. La tercera fue hacer ese diálogo. Yo realmente salí del gobierno a hacer eso, ¿cierto? Es decir, se necesitaba una cara que no fuera característica del FMLN, que fuera más abierta. ¿Para qué? Para generarle credibilidad a un proceso de diálogo. Lo hicimos, fue bastante abierto, creamos una simbología propia, se llamaba Diálogo de País, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? Y yo lo que puedo decir es que en este programa el 90% de lo que está aquí proviene de ese proceso de diálogo. Y el otro día en una reunión que tuvimos con Sánchez Serén y Óscar Ortiz, ¿no? Con la gente de los aliados que tú dices, de las organizaciones civiles, ellos se comprometieron a algo que para mí tiene mucho valor en lo personal, que es a que la transformación del programa en plan de gobierno se va a tratar de hacer participativamente. O sea que vamos a seguir desarrollando y aprender, hay que decirlo con humildad, de cómo hacer un gobierno más democrático, más abierto y más participativo. Marco, vamos a hacer la primera pausa, pero antes de ir a la pausa quiero preguntarte lo siguiente. Es decir, a ver, tal como tú me describes al Partido Arena, es un oponente o ha sido un oponente no tan complicado, no tan robusto,
y tú mismo lo describes, es que si yo fuera asesor del Partido Arena no sabría qué decirles, no sabría qué aconsejarles, qué logros enunciar, digamos, de cara a estas elecciones que vienen. Le diría lo mismo, no hable de usted, hable de los. Pero te quiero preguntar, entonces, ¿es más los logros o la ventaja que está sacando el partido Frente Farabundo Martí ahora, es más producto de un oponente que no está robusto, que no tiene logros que mostrar, según tú lo dices, o es más por el trabajo que ha venido haciendo el partido Frente Farabundo Martí? Tres cosas. ¿O por los logros que ha tenido este gobierno? Tres cosas. En primer lugar, que este gobierno ha hecho y abierto cosas importantes y nuevas. Es más, tú como periodista, creo que estarías de acuerdo conmigo en que los periodistas hoy día se permiten un nivel crítico que no tenían hace 7 años. La gente se permite discutir cosas que antes no tenía valor de hacer. O sea, que realmente hay algunos resultados importantes que mostrar. 2, se hizo una campaña abierta. La gente decía en una encuesta de la Universidad Tecnológica por qué le gustaba la campaña del Frente, y decía porque es positiva y habla con distinta gente. Aparecen permanentemente caras, personas dialogando. Es una campaña plebeya en el sentido positivo de la palabra. Estoy mirando para aquí porque ahí están los estudiantes, ¿verdad? Es una campaña plebeya en el sentido positivo. Es una campaña que no es de élites, habla con la gente, muestra a la gente. Y en tercer lugar, como dije, porque es una campaña que ha ido muy consistente. Ha comenzado con un discurso y lógicamente hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, la gente que votó por Arena evidentemente no le gusta, pero nadie puede decir que ha venido cambiando discurso cada 3 meses durante 1 año y 2 meses. Muy bien, Marco Rodríguez, vamos a hacer la primera pausa comercial. Amigos televidentes, vamos a hacer la primera pausa comercial y cuando regresemos, bueno, hay declaraciones, datos importantes, ¿no? Algunos sectores, algunos analistas dicen, mire, esta ventaja que tiene el partido de FMLN sobre el partido Arena es imposible de remontar. Es más, según datos estadísticos, a nivel latinoamericano no ha existido, y si lo ha existido ha sido una cuestión como muy sui generis. No ha existido en Latinoamérica, digamos, un ejemplo donde haya revertido un partido político. Hay un caso y te lo voy a contar, ¿no?, cuando volvamos. Por eso decía probablemente algún caso, pero no es la generalidad, no es la regla, digamos. No es un caso que se vaya a... Volvemos en breve. Esta mañana estamos conversando con Marco Rodríguez, ex subsecretario de Transparencia. Siempre recuerdo eso porque obviamente Marco dice, me fui porque tomé la decisión de dejar ese cargo para sumarme a esta campaña, a esta consulta que hizo el partido Frente Farabundo Martí, Diálogo País en su momento, ¿no? Así es que estamos conversando con él y Marco sigue siendo pieza importante al interior del partido Frente Farabundo Martí. Bueno, a ver, tenemos por supuesto preguntas, vamos a escuchar preguntas a continuación. Precisamente de eso se trata este ejercicio de sacar la entrevista de Canal 12 hacia diferentes esferas. Ahora estamos en la Universidad del Salvador y vamos a escuchar las preguntas a continuación. Marcos, por supuesto, tendrá que responder a las mismas, ¿no? Adelante. Te escuchamos. Tu nombre, por favor, y tu pregunta. Luis Marín. Adelante. Bueno, sí, partiendo de que Arena es una herencia de todas las dictaduras militares y la ola de represión que ha sufrido el pueblo salvadoreño y que no tiene nada que ofrecerle al pueblo salvadoreño y que nunca ha tenido nada que ofrecerle. Queríamos preguntarle al que está del FMLN qué espera la Universidad del Salvador por parte del FMLN ya en el gobierno como apoyo para aumentar la calidad académica como universidad. Ok. Marco. Bueno, mira, yo creo que un motivo porque hay muchas universidades privadas en este país es justamente por las insuficiencias del sistema público. En Costa Rica, por ejemplo,
la gente va a universidades privadas cuando no logra entrar a la universidad pública. Pero claro, Costa Rica invierte $16 por cada dólar que se invierte en El Salvador en la universidad pública. Entonces, yo creo que hay una deuda pendiente con la educación pública en El Salvador. No me refiero, miren, solo a la universidad, me refiero a la escuela primaria, a la secundaria. Hay que elevar la calidad de la educación pública, ¿no? Y eso pasa por elevar el nivel de inversión en la Universidad Nacional. Creo que también pasa por el hecho de que la Universidad Nacional debe hacer un esfuerzo por investigar más. Es significativo, por ejemplo, que no hay encuestas conocidas. Ahora, por en este mejorar la momento. calidad académica también, ¿no? La calidad académica, quizás las currículas, quizás introducir también carreras cortas, eso lo decidirá la universidad porque es una entidad autónoma, por supuesto, carreras cortas también más vinculadas al mercado de trabajo, ¿no? Pero indudablemente hay una deuda histórica con la universidad y hay que elevar el nivel de inversión en la universidad. Por su lado, creo que la Universidad Nacional también debe hacer un esfuerzo. Gracias, Marco. Vamos a escuchar la siguiente pregunta. Adelante. Buenos días, mi Buenos nombre días. es Francisco Omar. Bueno, mi pregunta siempre va en el marco de la asignación presupuestaria a la Universidad de El Salvador. Sabemos que, bueno, es la universidad que menos presupuesto recibe a nivel de Centroamérica y pues queríamos saber cómo el nuevo gobierno del FMLN va a apoyar, digamos, en ese sentido a la Universidad de El Salvador, porque sabemos que en épocas anteriores ha sido descapitalizada e intervenida, ¿verdad?, un sinnúmero de veces. Y pues a partir de esa situación yo creo que la universidad ha venido identificándose con los sectores populares, ¿verdad? Y bueno, nosotros sabíamos de que esta mañana iba a venir un grupo denominado 300, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros repudiamos como estudiantes universitarios que este grupo con este tipo de ideologías que digamos no abonan en ningún momento al desarrollo de la democracia, pues se hagan presentes en esta casa de estudios. Así que, bueno, primero quisiéramos saber cómo va a conseguir los fondos para apoyar a la Universidad de El Salvador y pues hacer el repudio a la invitación a este grupo, ¿verdad? Gracias. A ver, bueno, muchas gracias. Solo quiero decir que sí hubo una confusión en eso y respeto la libertad de expresión de los estudiantes que están acá. De hecho, creo que la Cámara ha estado mostrando las pancartas que ustedes tienen. Tienen todo el derecho de expresarse. Me parece que es parte de la libertad de expresión que tiene este país. Pero sí hubo una confusión en eso, ¿no? El único que estaba citado aquí a la Universidad de El Salvador, Marco Rodríguez, está acompañándonos acá. Ahí está, por ejemplo, la toma de las pancartas que han traído ustedes mostrando su rechazo a el Grupo 300, que pues obviamente es parte también de la expresión de la sociedad salvadoreña. Pero bueno, reitero, el único invitado aquí a este foro de la Universidad de El Salvador era Marco Rodríguez. Marco, ahí está planteado el tema del presupuesto y yo quiero decir una cuestión. Yo creo que la universidad fue intervenida, pero el término más correcto, ¿verdad?, para ser sinceros, y esto sí me lo adjudico yo, es que fue saqueada. Cuando se intervino la universidad, en las ocasiones que se ha intervenido, no solo se cerró la universidad, sino también se llevaron inmobiliario, se llevaron equipos, se llevaron los baños. Eso se queda constatado y está registrado en la historia de la universidad, que incluso arrancaron los baños en las primeras ocasiones y se los llevaron. Eso jamás se tiene que olvidar, obviamente, y jamás, sobre todo, se tiene que repetir. Pero bueno, ahora hay que ver para adelante, como preguntaba nuestro amigo Marcos, el tema de la asignación presupuestaria. Sigue siendo la universidad un ente que carece del presupuesto probablemente más adecuado, sigue quedándose una buena cantidad de estudiantes fuera, ¿no?, que al quedarse fuera se violenta uno de sus principales derechos, que es el derecho a la educación. ¿Cómo puede un próximo gobierno asignar una mejor partida presupuestaria a la universidad de tal manera que sirva o que ayude para que estos estudiantes no se queden fuera? Bueno, a ver, si quieres, escuchamos tu respuesta porque tenemos más preguntas. Bueno, son como tres cosas que se han planteado, ¿verdad? En primer lugar, cómo hacer efectivo una propuesta de mejorar la inversión en la Universidad Nacional. Al respecto, quiero decir que yo conozco mucha gente que ha estudiado en la Universidad Nacional, de tu generación y anteriores, y todas
independientemente si son de centro, izquierda o derecha, sienten un gran dolor por lo que se le hizo a la Universidad de la República. Y como tú dices, no es un problema de que se cerró, es que se arrancaron los baños, los grifos, era un odio, ¿verdad? Como diciendo, esto lo voy a aplanar. Y es un buen reflejo de lo que este país fue en el pasado y a ese lugar donde no queremos volver. Yo quiero contarles una cosa. Costa Rica invierte muchísimo más en la universidad pública, pero la recaudación fiscal de Costa Rica es casi el doble que la de El Salvador. En Costa Rica también se pagan más impuestos que en El Salvador. Entonces lo que yo puedo asegurar es que este gobierno va a hacer lo posible, me refiero al que viene, ya me quedó grabado lo de este gobierno. El gobierno que viene va a hacer lo posible por ir incrementando el presupuesto, pero tarde o temprano esta sociedad debe enfrentar el punto de que acá no tenemos petróleo, no tenemos cobre, no tenemos ninguna riqueza material extraordinaria que no sea la gente. Eso suena muy bonito, ¿verdad? Mi riqueza es mi gente. Sí, pero cuando tú necesitas recursos para invertir en lo público, también es la gente. Ahora, Marco, en el plan de gobierno del FMLN, ¿hay algún apartado específico sobre el tema de la educación superior en nuestro país? Sí, y si lo que se está planteando justamente es invertir más en la educación superior y en la educación superior pública. El programa de Arena no lo plantea así. Incluso yo no tengo nada contra las universidades privadas, pero realmente la responsabilidad del Estado es la educación pública. Y en ese sentido es el único programa que está planteando con claridad, ¿no?, el fortalecimiento del sistema de educación pública a nivel universitario. Ahora, lo que quiero decir es que en el presupuesto tú siempre tienes, eso lo aprendí yo estando en el Estado, que si tú sacas de un lado, pones en un lado, tienes que sacar de otro, ¿cierto? Entonces, que ese ejercicio de incrementar la inversión en la Universidad Nacional, que yo creo que es justo, va a implicar también una geometría de reacomodo de fondos. Ahí viene el tema de las prioridades, ¿no? Es decir, de las prioridades. Supongo yo que todas las carteras de Estado del gobierno tienen sus necesidades presupuestarias, pero ahí es donde viene el ejercicio y la geometría y el mover las piezas de ajedrez. Las prioridades. Nosotros definimos 3 prioridades: empleo, seguridad y educación. ¿Cierto? Esas son las 3 prioridades y, lógicamente, si las prioridades son de verdad, se deben reflejar en el presupuesto. Marco, tengo una pregunta más, pero así para concretizar, ¿es imposible decir en un programa de gobierno, mire, vamos a incrementar la asignación presupuestaria para la Universidad de El Salvador en un 50% y la fuente de financiamiento va a ser esta? ¿Es un poco aventurado, es imposible decirlo? Es difícil dada la construcción del presupuesto, hacerlo de forma responsable. A ver, el gobierno del presidente Funes incrementó la inversión en educación pública del 2.9 al 3.4 del PIB. La recomendación de los organismos internacionales es el 6%, casi el doble, ¿cierto? Fíjate, interesante, Arena en el año 2001 llegó al 3.4%, no, perdón, al 2.9%, como lo tomamos nosotros, y después bajó, ¿cierto? Paulatinamente durante los subsiguientes gobiernos de Arena. Hoy nosotros estamos tratando de incrementar la inversión y lo que sí dice el programa es que vamos a seguir avanzando consistentemente al 6% del PIB. Muy bien, Marcos, tenemos más preguntas, vamos a escuchar a continuación, a ver, por favor. Bueno, mi nombre es Nancy Rosa y mi pregunta va dirigida hacia el tema pues de la amenaza latente que hay en la universidad pues de que sea privatizada. Como estudiantes nos preocupa, ¿verdad? Porque es la única universidad pública que hay en este país y ya que el año pasado se aprobó lo que son los centros públicos privados, pues entonces sentimos ese temor. La pregunta sería, ¿de qué manera el FMLN nos puede garantizar que esta entidad pública de estudios superiores no será privatizada? Bueno, yo creo que la mejor garantía es que a ustedes les consta, igual que a los amigos y amigas televidentes y a Romeo,
que el FMLN siempre ha visto con desconfianza las privatizaciones. Yo no quiero decir que las privatizaciones son siempre malas, por principio, pero lógicamente cuando tú privatizas, sacas algo del ámbito público y lo llevas al ámbito privado. Muchas veces eso fortalece las relaciones de mercado. Y en algunos campos puede ser bueno, en otros campos es desastroso. Por ejemplo, privatizar el agua, que es algo tan elemental para la vida, puede tener consecuencias desastrosas para la sociedad. Y en ese sentido, yo lo que les puedo asegurar es que en ningún lugar del cerebro de la gente del FMLN se le ocurre que vamos a privatizar o vamos a hacer algo para privatizar la educación pública, ¿no? Es más, uno de los puntos de discusión ahora con la ley de asocio público-privado, ¿no?, es el cuidado que ha tenido el FMLN para obligar que todo proceso de transferencia o de inclusión del sector privado, ¿no?, a determinados bienes y servicios públicos, ¿no?, pase por la Asamblea Legislativa, ¿no? Y eso es porque tenemos, como ustedes reconocerán, una tradición bastante cuestionable en el pasado también, ¿verdad? Estamos a punto de quedarnos sin la energía geotérmica, ¿verdad? Va a ser italiana aparentemente, es decir, la mayor fuente de energía de este país. Por el tema de CEL. Por aquel ¿no?, problema que se está investigando, ¿verdad? Es decir, pero más allá de los arreglos económicos y que tienen que ver con la corrupción, lo cierto, ¿no?, es que algo tan importante como la energía geotérmica se estaba pasando del ámbito público al ámbito privado. Nosotros no vemos eso con buenos ojos, vemos como algo importante la ley de asocio público-privado, pero como un mecanismo para agregar activos en otras inversiones, pero no para seguir sacándole al Estado las pocas propiedades que tiene El Salvador. Gracias, Marco. Y la garantía de que la Universidad del Salvador no sea privatizada son los mismos estudiantes de la Universidad del Salvador, ¿no? El hecho de que digo, son ellos los que tienen que estar pendientes, tienen que estar celosos, custodiando de verdad que la universidad siga siendo una universidad del pueblo, que sea la universidad pública, que como ustedes bien lo dicen, es la única universidad pública de nuestro país. Hay una pregunta más, vamos a hacer la pregunta a continuación, vamos a permitir la pregunta y luego vamos a ir a una pausa comercial. A ver, te escuchamos. Buenos días, mi nombre es Bernardo Murcia. Acá en el plan de gobierno se habla de que se va a aumentar pues, la capacidad para que los jóvenes ingresen a la Universidad del Salvador. Pero igual, pues yo hacer un llamado que, bueno, están unos tecnológicos que se dieron pues a empresas privadas que podían ser parte de la Universidad del Salvador. ¿Por qué digo esto? Porque cada año son 80.000 jóvenes que se gradúan de bachilleres en este país. Es una problemática no de la Universidad del Salvador cuando se habla de cupos y todo lo demás. ¿Qué es lo que se debe hacer? Porque es una problemática de país, que la universidad administre todos estos recursos de que el Estado ha concesionado pues, a las empresas privadas. Entonces es un llamado pues, para que realmente el gobierno recupere todos esos espacios que se tienen. Pues. Hay unos cuarteles que todavía la universidad ha estado pidiendo pues, para que se le den para ampliar la capacidad instalada que se tiene como universidad. Igual, pues acá cerca de la universidad está el ANDA, donde realmente ya no es funcionable ese espacio para el Estado. Debería darse a la Universidad del Salvador. El llamado es que realmente el nuevo gobierno pues, del FMLN dé esos espacios para que tengamos más cupos para los jóvenes. ¿Por qué? Porque cada año estos jóvenes, si no quedan, se van del país. Entonces es un llamado, pues, realmente para que no sigan migrando estos compañeros hacia Estados Unidos o otras partes del mundo, sino que realmente se queden y que realmente se superen educándose. Entonces, solo me quedaría ahí y realmente que se haga, pues, y que a la universidad se le dé un apoyo presupuestario real, que venga para educación, porque muchas veces se invierte en otros rubros y a la universidad, y a la educación en general se deja tirada. Muchas gracias. Marcos, antes de ir a la pausa comercial. Bueno, se han tomado medidas para, o se han incluido medidas para ampliar el acceso a la universidad y a veces eso no pasa por recursos que van a la universidad, sino que pasan por abaratar el transporte, por ejemplo. Estamos planteando, ¿verdad?, la tarjeta joven como un mecanismo para que la mayoría de la gente que estudia vive del presupuesto de su familia, ¿verdad? Mucha gente. Por lo tanto, hay que abaratar el costo
de lo que implica estudiar, y eso tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con los materiales de estudio y tiene que ver con el transporte. Hemos planteado el hecho de tratar de abrir la universidad digital y combinarlo también con la universidad presencial, de tal forma de disminuir los costos de movimiento. Y eso son iniciativas concretas. También hemos hablado de ese edificio de ANDA que tú mencionas, quizás ustedes lo escucharon también en alguna el que está aquí actividad. ¿no? A la universidad, sí. No lo hemos puesto en el programa porque nos pareció que era imprudente, pero que hay que ver cuál es la posibilidad de ampliar las instalaciones físicas de la Universidad Nacional, y varias personas plantearon las edificaciones de ANDA como una Marcos, vamos a hacer la pausa comercial correspondiente. Marcos Rodríguez, director ejecutivo del programa de gobierno del FMLN, está con nosotros. Sería magnífico una pasarela de aquí a la universidad al edificio de ANDA. Lo que hay que resolver es dónde se mueve ANDA. En términos de... Pero indudablemente es la edificación más cercana que posibilitaría ampliar las instalaciones de la universidad. Pausa, regresamos en breve. Estamos aquí desde la Universidad del Salvador. Estoy revisando algunos twitters de algunas personas que están viendo el programa, compañeros de ustedes que por cierto no vinieron, pero me dicen, estoy viendo los rostros de algunas personas que están ahí en la entrevista con Marcos Rodríguez y Romeo Lemus. Son personas que están escribiendo en el Twitter. Hay 3 preguntas más, jóvenes, vamos a escucharlos a continuación entonces, vamos a ver. ¿Quién tiene el buenos micrófono? Días. Adelante, por favor. Buenos días, mi pregunta va relacionada hacia los estudiantes de medicina, ¿verdad? ¿Qué le propone el gobierno o qué expectativas le promete el nuevo gobierno para estos jóvenes que ya están en el año social o ya están por salir, para que ellos apoyaran a este nuevo gobierno? Y también tengo otra pregunta relacionada a la jubilación, ¿con qué objetivos el gobierno pretende aumentar los años de jubilación para obtener la debida pensión al final? Ok, muy bien. La segunda no la entendí. Aumentar, ¿el qué? El tema de las jubilaciones y la edad, es este tema de las pensiones. De las pensiones, exactamente. A ver, en lo que tiene que ver con los estudiantes de medicina, creo que es uno de los puntos donde nosotros podemos, lo que estamos proponiendo tiene respaldo en nuestra práctica. El gobierno del presidente Funes comenzó una reforma de salud muy ambiciosa, ha abierto más de 400 servicios comunales de salud, los ECOS, los famosos ECOS, y si tú analizas el 80% de los empleos nuevos que se han generado, que son muy criticados por Arena, por supuesto, están en salud, educación y seguridad. O sea, que hay miles de médicos que han conseguido empleo, claro, trabajando junto a las comunidades, trabajando, ¿verdad? Es decir, en la salud con el pueblo, ¿verdad? No en una clínica en Escalón, ¿verdad? Y lo han hecho, ¿no? Gracias a un creciente esfuerzo por reformar la salud e invertir más en la salud popular. Y lo que te diría es que en la medida en que el presupuesto crezca, vamos a seguir extendiendo y profundizando la reforma de salud, y que eso indudablemente debería abrir las posibilidades no solo de práctica, sino de empleo. Y el tema de las pensiones, Marcos, porque y el problema de las pensiones, mira, ese es un gran problema, pero gran, así. Es decir, realmente
la privatización de las pensiones, que se vendió como el acto glorioso, ¿verdad? Hoy usted va a ser dueño de su pensión, no va a ser el Estado. Nos ha llevado a un agujero fiscal enorme. Fíjense en que de la deuda del país, de la deuda pública normal solo se incrementó en un 1% en los 4 años y medio. El crecimiento de 6-7% de la deuda pública es pensiones. Marco, es usar recursos públicos para pagar pensiones. Perdona que te interrumpa, pero yo creo que la pregunta de ella, ese es un tema muy extenso, ¿no? Ahí Tú voy. tienes toda la razón. Ella pregunta si es cierto que este gobierno está, bueno, el próximo gobierno, mejor dicho, pretende aumentar las pensiones, la retención, digo, y los años de jubilación, porque es una cuestión que, pues obviamente, le preocupa a los padres y madres de todos los jóvenes que están en la universidad, por ejemplo, ¿no? Dos cosas claras con respecto a esa pregunta. Primero, no hay ninguna decisión tomada, ni por este gobierno, ni por el que viene. Había una propuesta que se trabajó en Hacienda, eso sí, es cierto. Esa propuesta no fue aceptada por el FMLN, y por lo tanto lo que se ha planteado es la necesidad de una buena discusión pública sobre el asunto de la pensión. Ok, tengo que y hacer... dos, Sí. esto es importante, lo que tenemos que estar claros que hay un agujero enorme y alguien lo tiene que llenar, ¿cierto? En Chile, que nosotros le copiamos el sistema, lo llenaron con dinero del cobre. Nosotros no tenemos cobre. Marco, tengo que hacer de nuevo la última pausa comercial. Vamos a regresar, hay 2 preguntas más por lo menos en camino y vamos a hacerlas cuando regresemos. Bueno, tenemos poco tiempo, vamos a ir inmediatamente a las preguntas. ¿De quién es el turno? Adelante, le escuchamos. Adelante. Buenos días, mi nombre es Jesús Valenzuela. Bueno, sabemos que una de las grandes fuentes de financiamiento de los programas que puede impulsar el gobierno es a través de la recaudación fiscal. Hay investigaciones que demuestran de que año con año en el país se evaden alrededor de 1.600 millones de dólares a partir de la evasión de renta y del IVA que hacen las grandes empresas de este país. Entonces, concretamente, con ese dinero se podría pues, financiar muchos de los programas que este gobierno se está planteando. Ok. La pregunta sería, ¿cómo piensa el futuro gobierno del FMLN combatir la evasión fiscal y ponerle un freno también al tema de la elusión, que es de esas dos grandes cosas que las grandes empresas se valen para evadir estos 1.600 millones de dólares cada año? Muchas gracias. A ver, creo que por el tiempo va a ser la última pregunta, Marcos, y tu última intervención, así es que ya estamos al filo de las 8 de la mañana. A ver, el problema de la evasión y la elusión fiscal tiene dos componentes. Uno tiene que ver con el efectivo funcionamiento de Hacienda y los recaudadores. Este gobierno hizo un esfuerzo importante, ¿verdad? Se incrementó la recaudación fiscal consistentemente, esto lo reconoce hasta Arena. Arena lo que critica es que dicen que se gasta más de lo que se cobra, pero sí reconocen que ha habido un sustancial incremento de la recaudación fiscal y eso hay que reconocérselo a la administración actual. Hay que continuar mejorando al Ministerio de Hacienda en su capacidad recaudatoria. Y lo otro, hay que hacer un paquete de reformas fiscales porque, como decía el ministro de Hacienda, hay deudores que deben 50, 60, 70 millones de dólares, pero se van a lo judicial. Y tú sabes que los juicios tardan años, ¿cierto? Entonces, habría que revisar también el marco legal, a ver si hay subterfugios que deben ser cerrados, y esto, por supuesto, que necesita correlación legislativa, y para lograr correlación legislativa se necesita presión social. Es importante que ustedes como estudiantes, que los trabajadores, que la gente que quiere un mejor transporte público entiendan que no inventamos plata, es decir, que si queremos mejorar la inversión pública tenemos que ser más transparentes y eficientes, pero también tenemos que asumir la responsabilidad que los que tienen más recursos debemos pagar
para que todos podamos vivir mejor. Ok, Marcos, muchas gracias. ¿Conocen a Ricardo Hércules? Sí. Dice un saludo a todos los compañeros y compañeras que madrugaron al Teatro Universitario. Bueno, Ricardo, qué lástima que usted no está acá, porque no está, ¿verdad? Qué lástima que no está, porque hubiese sido parte del foro y a lo mejor tenía preguntas importantes también. Marcos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado contigo esta mañana. Mira, yo quiero cerrar con una cosa que tú dijiste, ampliar una cosa que tú dijiste. Tú dijiste hace un rato que la única garantía del futuro de la universidad es lo que hagan los estudiantes. Bueno, la única garantía de los compromisos políticos que asumamos los partidos con la sociedad es la sociedad civil. La sociedad civil. Es la capacidad que tiene de ¿Quién es la sociedad presionar. civil? Marcos, ¿quién es la sociedad civil? La sociedad civil es un campo muy amplio de gente que no participa ni en la sociedad mercantil, ni en la sociedad militar, ni en la sociedad política. Es ideológicamente heterogénea. Creo que ese es el espejismo que se está rompiendo ahora. Ciudadanos 300, ¿es sociedad civil? Sí, de derecha. Yo le decía a Romeo hace un rato, bueno, ¿y cómo van a hacer en el futuro para hacer programas de opinión con comentaristas independientes? Si en esta elección todo el mundo ha salido del closet. Es decir, entonces, ¿realmente eso es malo o es bueno? Es bueno. Hay sociedad civil, pero no se vale utilizarla, ¿verdad?, como un mecanismo de un partido para presionar políticamente. Muchas gracias, Marco, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes también. Gracias por habernos acompañado, a los estudiantes de la Universidad de El Salvador que están aquí con nosotros. Muchos de ellos, pues obviamente cuesta levantarse temprano y por eso creo que es terrible. Muchos de ellos, ¿no? Así que gracias. Nos vemos el día de mañana. Recuerde el horario 5:30 de la mañana. Mañana estaremos, y estamos organizándolo de esa manera, desde la Universidad Centroamericana, la Universidad José Simeón Cañas, como se le llama también, porque vamos a estar hablando de esta encuesta de la universidad que precisamente va a darse a conocer ahora, y mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estaremos hablando ya detalladamente sobre los resultados de esta encuesta que se va a publicar el día de hoy. Es todo, muchas gracias por habernos acompañado. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó.